En este capítulo de Generación 94 estamos con Adriana Puigros, especialista en temas de educación, fue parte de la Comisión de Educación de la Convención Nacional Constituyente de 1994 y ella fue convencional por el Frente Grande por la Capital Federal en ese entonces, donde también se votó la autonomía en esta convención. Así que Adriana, muchas gracias por el tiempo para repasar este proceso. No, al contrario. Yo te lo agradezco, realmente me parece un aporte enorme, es decir, que se pueda a esta altura entrevistar a los constituyentes, incluso confrontar lo que se pensaba, lo que se piensa. Me parece que es un aporte histórico muy interesante. Muy amable, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es un poco sobre usted para ver cómo llegó usted a ser convencional constituyente. ¿Cómo es su origen político? Es peronista, yo siempre estuve en el peronismo, hasta que el año 88, 89, cuando se empieza a formar el Frente Grande. Sí. Luego, cuando se funde el Frente Grande, me afilio al Frente Grande. Después llegué a ser presidenta del Frente Grande, pero unos cuantos años después. Y cómo llego a la Constituyente, cuando se arma la lista de Capital. Sí. Ahí, Chacho y el conjunto de la dirección del Frente Grande buscan, gente connotada como especialistas en su ángulo, en su tarea, ¿no? Entonces, bien. La verdad que fue un orgullo estar en esa lista del Frente Grande, ¿no? Porque era Horacio Rosati en su intervención, cuando lo entrevistamos a él hablaba del Frente Grande como una selección. Él decía, el Frente Grande tenía una selección. Sí. Tenía Chacho, Cafiero, Zaffaroni, Barcesat, usted. ¿Ustedes sentían cuando llegaron a la convención que los veían como una suerte de élite de la política? ¿Cómo era la relación con los partidos pactistas, con el radicalismo, sí, con el peronismo? No. A ver, no creo que nos hayan visto como algo especial. En todo caso, personalmente, Alfredo Bravo, o el obispo de Neuquén. De Nevares. Claro. Eran gente muy connotada y muy, con una historia muy segura y ya todos habíamos tenido vinculaciones personales, institucionales, con gente de otros partidos. Entiendo. Y de la campaña electoral esa, ¿no? Hacia la elección del 10 de abril, que fue una elección que el Frente Grande fue como la primera victoria a nivel nacional, ¿no? Porque, más allá de que ganaron en la capital, sí, ¿no? Y empezó a tomar fuerza el Frente Grande como partido político. Sí. ¿Qué recuerda de aquel proceso? ¿Usted hizo campaña en la ciudad, por los barrios? Yo hice campaña en la ciudad, recorrí mucho con Chacho, casa por casa, y además, algo que hago habitualmente, que es hablar por radio. Yo digo que tengo una segunda profesión que es entrevistada. Y entonces, hice mucho por los medios de esa época, ¿no? Pero caminé la calle. Ahí hay un punto interesante sobre el rol de los medios. ¿Había como una fuerte oposición a la reforma de la Constitución en ese momento? ¿Cómo lo recuerda usted? No, porque, yo no he visto, no recuerdo una oposición fuerte a la reforma de la Constitución. Lo que había era una oposición al Pacto de Olivos, ¿no? Pero a mí me parece que había un consenso en la sociedad respecto a que hacía falta otra constitución, ¿no? Veníamos de la dictadura. Alfonsín había abierto, todo el espacio democrático, pero durante el periodo de Alfonsín no se concretó esa apertura legalmente tanto como hubiera sido necesario, ¿no? Entonces, cuando hacen el Pacto de Olivos, más allá de las características y las intenciones de ese pacto, a mí me parece que fue muy importante haber decidido hacer una
una convención constituyente, siguiendo además los caminos que legales de la Argentina, ¿no? Llamando a una elección para la convención constituyente. Es decir, yo recalco mucho eso porque parece que a través del tiempo la sociedad, o una buena parte de la sociedad, ignora que la Constitución es la Carta Magna, es, digamos, el acuerdo de todos los argentinos para que exista sociedad. Y además, bueno, esta convención lo que tuvo también es esto, ¿no? Se siguió todos los pasos que la propia Constitución establece para ser reformada, ¿no? Exactamente. Eso me parece que es un hecho que hay que recordar y difundir, ¿no? Actualmente parece muy liviano el saltarse, digamos, la Constitución, las leyes, las reglas, es decir, las funciones y los deberes de los diferentes poderes. Entonces, en ese sentido, yo tomaría como un modelo la Constitución del 94. Y cuando llega allá a Santa Fe, bueno, se fue a vivir los 3 meses a Santa Fe, ¿usted iba y venía? ¿Cómo era la dinámica? No, me fui los 3 meses volviendo los fines de semana. Había un avión, me acuerdo, viejísimo, que estaba para nosotros y para el socialismo. Y bueno, además mi marido era el secretario dentro del Frente Grande, él era el encargado de prensa. Bien. Con lo cual, digamos, íbamos juntos. Claro, bien, o sea, no tenía que estar viniendo a ver a la familia, sino no, que... igual tenía que venir porque estaba mi madre, que era muy viejita, etc. Ok. Pero básicamente yo estuve ahí. Lo que pasa es que yo además en esa época era profesora de la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional, la UNER. Sí. Con lo cual, digamos, tenía asesores de la UNER. Bien. Y me sentía muy cómoda en Paraná. Así que, y por otra parte, la Comisión de Educación, bueno, no hubo Comisión de Educación, sino que el tema de educación funcionó en Paraná porque el tema de educación no estuvo en el Pacto de Olivos. No. O sea, lo habían excluido. Y ahí, ya cuando empezó la convención, nos movimos muchísimo. Nosotros, junto con un sector radical, donde estaban básicamente dirigentes radicales del Magisterio de Santiago del Estero, había una dirigente muy buena, bueno, junto con el Partido Socialista, etcétera, nos movimos para que incluyeran de alguna manera educación. Y entonces el que accedió fue Alfonsín. A que se incluyera el temario. Que se incluyera en el temario. Pero entonces, ¿dónde lo incluyeron? No hicieron una comisión de educación, sino que lo mandaron a la Comisión de Coparticipación Federal, que es la que funcionaba en Paraná. Eso tiene un enorme significado, porque ahí en esa comisión, digamos, lo que hacían era repartirse las provincias. Claro, el dinero, la plata. La coparticipación. Llamemos la coparticipación, y no solo la coparticipación, sino la independencia de cada provincia respecto a solicitar o no fondos del exterior, utilizar sus propios recursos naturales, hasta dónde llegaba la propiedad de la provincia en relación a la nación respecto al tema recursos naturales, etc. Ahí había un tema que es el federalismo, que es un tema absolutamente presente, ¿no? O sea, yo diría cada vez más deteriorado, pero sí, digamos, existió como preocupación y se mostró de muchas maneras en la Constituyente. Ahora, con ese criterio mandaron educación, ahí fuimos Mari Sánchez, la dirigente de CETERA, y yo, a la Comisión de Coparticipación. El presidente de la Comisión de Coparticipación era Marín. Marín de la Pampa. Marín de la Pampa.
Y bueno, que tenía un trabajo terrible, ¿no? Con los gobernadores. Tendría que atajar a los gobernadores, claro. Y nosotros nos pedía ayuda, porque trabajamos con él. Digamos, fue muy agradable trabajar con Marín. Pero, digamos, el tema educación ya se pensaba y se discutía, que no entró en la discusión porque no les interesaba a los gobernadores o a algunos delegados de los gobernadores. Estaban los gobernadores. Le hago un punto ahí para entenderlo bien específicamente cómo se produjo esta negociación. Se cierra el Pacto de Olivos, se deja fuera el tema con participación y después, ¿en qué momento se negocia esto con Alfonsín? ¿En qué momento se pide todo esto? ¿Antes ya, de la ley de la necesidad de la reforma? ¿Ya con la ley de la necesidad de reforma? No, ya en la convención. En Santa Fe. Le piden una reunión a Alfonsín. Fe, claro. Bueno, yo conocía mucho a Alfonsín. ¿De dónde lo conocía? ¿De dónde lo conocía? Bueno, lo conocía porque cuando era al final de su presidencia y después me llamó un día, no sé cómo me conocía él a mí, pero me llamó un día, nunca me voy a olvidar, y fui allá a la calle Santa Fe a su departamento y me dijo: quiero que me expliques qué es el neoliberalismo. Claro, año 93 habrá sido... No, ¿cuándo? Antes. 80, principios de los fines de los 80. Sí. Y entonces me dijo, y además quiero que me expliques qué es el neoliberalismo en educación. Ok. Todo en tono de Alfonsín, ¿no? Sí. Mire, doctora, bueno. Y yo le hice 2, 3 papers sobre el tema. Mire. Bueno, ahí lo conocí, pero después lo vi otras veces y la verdad que tenía como un cariño mutuo. Y desde ahí ya había desarrollado un respeto mutuo entre ambos. Bueno. Sí. Me acuerdo cuando, que eso por ahí lo menciono después, pero cuando perdimos nosotros dentro de la Comisión de Educación, cuando el bloque de Frente Grande, socialistas y pedacitos de radicales, perdimos frente a el pacto de la derecha radical encabezada por Jesús Rodríguez, que pactaron con el Banco Mundial. Bueno, después lo explico. Bien. Pero el día que perdimos y que habíamos presentado un proyecto de minoría, me acuerdo que eso duró hasta la madrugada del día siguiente y estábamos muertos de sueño, varios del Frente Grande, socialistas, en el recinto que estaba completamente vacío y tomando mate. Y de repente yo siento así hasta ahora la sensación. Siento así alguien me dice, me das un mate, somos amigos. Me doy así, era Alfonsín. Muy tarde a la noche. En la madrugada. Bueno, la interrumpí. Me decía que usted le va a pedir a Alfonsín incluir los temas de educación para la discusión en la convención. Claro. A ver, yo más, junto con Mari Sánchez, que era representante de la CETERA. Alfonsín habla con Menem, acuerdan, Chacho también, acuerdan en que se toque el tema, pero no que se arme una comisión específica de educación. Por lo tanto, ¿qué hacen? Como ya estaba la idea en Menem, ¿no? En el menemismo, la idea de desarmar el sistema educativo nacional, eso no se le ocurrió a Milei. Milei nada más lo lleva al desastre. Pero, digamos, esta era una idea de Menem que venía de las directivas del Banco Mundial y el BID en ese momento, que era que el Estado nacional invirtiera lo menos posible en educación. Entonces, el nombre del federalismo es que, bueno, 2 años antes había ya dictado la ley de transferencia de las escuelas, de todos los establecimientos educativos de la educación obligatoria a las provincias. Con lo cual, la idea esa es la que lo lleva a
ponernos a no hacer una comisión de educación, sino a que la educación se discuta ahí donde se están repartiendo todo. Sí. ¿Qué es lo que quería el Banco Mundial? ¿Qué es lo que quería el Banco Mundial? El Banco Mundial tiene una obsesión siempre, que sigue teniendo. Tiene varias, pero una es arancelar las universidades. A ver, yo que había sido presidenta, después fui presidenta de la Comisión de Educación, ¿sí? Y de las de Ciencia y Técnica. Años después, tuve muchas reuniones con ellos y siempre es una obsesión arancelar las universidades. Pero además de eso, es arancelar las universidades como primer paso, con la idea de arancelar el conjunto del sistema educativo, ¿no? Yo estaba recién escuchando el video que tuviste realmente muy bien al pasármelo. Yo no lo había visto desde aquella época. El video de su intervención en la convención, exacto. En la discusión sobre el tema de las universidades. Claro, sí, sobre el tema de las universidades y sobre... yo presentaba el proyecto de minoría que había perdido. Y escuchaba lo mismo que ahora. O sea que ahí la postura no cambió. La idea que tienen los grandes bancos podría hacerlo más complejo, pero como estamos hablando de la constituyente, no me quiero salir. Pero sí es en contra de la educación pública. Ahora, sí lo que estaba escuchando es un dato muy interesante, que es el hecho de que en los Estados Unidos, ¿sí?, la educación pública es muy importante. Y ahí daba una serie de cifras, ¿no? Y de la misma manera que en Alemania la educación es pública y gratuita, ¿no? Para dar dos ejemplos. Pero en la Argentina hay un mito que es, bueno, que la educación de aquella época, a donde la generación que hoy tiene 60 para arriba era una educación maravillosa, extraordinaria, y Sarmiento estaba en todos lados. Y que la educación de los últimos 20 años, 30, era todo un espanto. Esto no es cierto. O sea, no es cierto ni lo uno ni lo otro. O sea, entonces, en la Convención Constituyente yo sentí que había tres posturas. Una era la de la más conservadora. O sea, no cambiemos nada, pongamos en funcionamiento la ley 1420 y la ley Avellaneda. O sea... ¿Qué tienen esas leyes? ¿Alguno me puede describir alguna particularidad de cada una? La ley Avellaneda fue la ley del 1885, que lo que hace es ordenar las universidades nacionales. O sea, hace un reglamento para las universidades nacionales. Nada más. La ley 1420 es una ley fundadora de nuestro sistema de educación pública. O sea, es la que establece la educación gratuita y obligatoria. Bien. Y el papel principal del Estado. Esa ley, sí, inspirada por Sarmiento, sancionada en el gobierno de Roca, muestra que había una oligarquía liberal, conservadora liberal, a la cual ellos representaban, los que acabo de nombrar, pero que tenía una idea de construcción del Estado, ¿no? Y de hecho, otro análisis es con qué intereses, con qué vinculación con Gran Bretaña, etc. Pero el hecho es que ellos ponían el esfuerzo en construir un Estado, ¿no? ¿Y el Banco Mundial por qué busca que las universidades estén aranceladas? ¿O es todo el sistema educativo arancelado? Sí, es una concepción, digamos, una concepción que además engancha con la idea de la derecha conservadora argentina, vinculada ya en esa época con las universidades privadas, ¿no? Y que considera que la educación es un gasto, no un servicio. Entiendo. Y está en contra de la idea de la universalidad del derecho a la educación. Entiendo. Decía recién que había tres posiciones, ¿no? Y hubo tres dictámenes, entiendo, por cada una de estas posiciones. No.
No, porque esta postura más de derecha, más conservadora, no recuerdo que haya habido un proyecto. Entonces hay un dictamen de mayoría y uno de minoría. Sí, ahora, ¿qué pasó? Que primero había uno solo. O sea, en la comisión se discutió y se hizo un texto, ¿sí?, que es muy parecido al que está en la Constitución, al que quedó en la Constitución, pero sobre todo hay una palabra, que es la palabra equidad. Sí. Ahora dice gratuidad y equidad. Sí. Y dice autonomía y autarquía Sí. para las universidades. Este es el artículo 75, 70, ¿no? 76, inciso 19. 76. O 75. Si no, yo lo tengo ahí. No, bien. Lo tengo marcado. Dígame entonces, Sí. ¿cuál es la diferencia Entonces, entre esas? habíamos hecho un acuerdo. Habíamos firmado un acuerdo. El día en que nos reunimos en la comisión para sacar el dictamen, nos encontramos con que en el asiento de cada uno, en lugar del dictamen acordado, había otro dictamen, que es ese. Bien. Entonces, fue una discusión muy, muy fea. Jesús Rodríguez había acordado, había sido la persona que tuvo a su cargo acordar. Aclaro. Fue el miembro informante de este tema. Sí. Él. Sí, sobre este tema. Termino con lo del Banco Mundial y vuelvo a esto. Bien. Los expertos del Banco Mundial estaban en la Constituyente y visitaron cuanto diputado encontraron. Cuando convencional encontraban. Claro. Era el lobby, era un lobby del Banco Mundial. Sí, pero era un lobby a la vista de todos, ¿sí?, insistiendo en que no apareciera la gratuidad. Y finalmente acordaron con un sector importante del radicalismo, ¿sí?, agregar la palabra equidad. Sobre esto hay muchas cosas escritas. Yo tengo un libro que sobre eso hay material, y yo creo que lo digo, de autores norteamericanos como McLaughlin, etc., respecto a esa obsesión de poner equidad al lado de gratuidad. ¿Por qué? Porque la equidad, ¿sí?, limita la posibilidad de la gratuidad, ¿sí? Porque una cosa es decir, la educación es un derecho universal. Todos tienen derecho a la educación. Y otra cosa es decir, bueno, equitativamente, porque si hay algunos que llegaron al secundario y otros que están en la primaria, estoy dando cualquier ejemplo, no vamos a financiar la educación secundaria, le ponemos un arancel. Es un ejemplo. O, no sé, si en tal zona del país hay menos analfabetismo, ¿sí?, entonces ahí la educación va a ser arancelada. Fue una discusión muy importante esa. Los conceptos tienen alas. Era la frase de Michael Apple. Sí, desde la cita. Claro, porque pasan de un lugar a otro. Era el comienzo de la instalación del neoliberalismo. Mire usted. Bueno, y me decía que la discusión esta, ¿no?, sobre las palabras que se usaron, autarquía y autonomía, sí, y el tema de la gratuidad. Ahí acaba de explicar lo de la gratuidad. ¿Cuáles eran los temas respecto a que sean autónomas y autárquicas las universidades? Sí, con la autonomía no había ninguna duda. Las universidades tienen que ser autónomas, pero no extraterritoriales. O sea, son organismos autónomos que forman parte del Estado Nacional. Esta primera cuestión. La segunda es que la autarquía, en ese momento, después fue mucho más profundo, abría las puertas a la negociación con sectores privados de las universidades, de cada universidad nacional por su cuenta, cosa que luego se multiplicó de una manera impresionante. O sea, conseguir financiamiento propio. Sí. Financiamiento es una manera de decirlo.
Okay. Sí, bueno, conseguir financiamiento propio haciendo convenios con quien fuere. ¿Sí? Por eso en el 2015 sacamos una modificatoria, cuando yo era presidenta de la Comisión de Educación, conseguimos que se aprobara una modificatoria de la ley de Menem, de la Ley de Educación Superior del 95. En el 2015 la modificamos justamente acentuando la gratuidad de los estudios universitarios. Uno de los artículos que es muy importante es la imposibilidad, prohibición, la palabra, bueno, la inhabilitación para las universidades públicas de hacer acuerdos con fines, digamos, financieros, Sí. comerciales, etcétera, con universidades o instituciones, cualquier tipo de institución pública o privada. Entonces, ahí se abrían dos caminos, ¿no? Uno es el que los chicos están hoy defendiendo en la calle. Ese era uno. Es decir, las universidades, ¿sí?, rindiendo cuentas, pero inscriptas en el presupuesto, ¿sí? Es decir, el otro camino era las universidades que se financien solas, ¿sí? Bien, entiendo. A ver, la Constitución cuando se sanciona deja abierta la posibilidad a que las universidades puedan conseguir financiamiento propio, o la autarquía les permitía simplemente, como dependían del Estado nacional, administrar sus fondos de la manera en que quieran. ¿Cómo eran las lecturas en ese momento, o los espíritus de las discusiones? No, en cuanto a la discusión, no. Estaba abierta, era abierta en el sentido de que la autarquía tenía vinculación con que pudieran completar su financiamiento con acuerdos por su cuenta, Okay. en la discusión. En la discusión. Claro. Entonces, por eso nosotros hicimos un proyecto de minoría que es parecido a ese. La otra cuestión es que en nuestro proyecto de minoría, cuando ya habíamos perdido en la comisión, porque yo antes dije que no había comisión de educación, después se armó una comisión de educación específica para redactar ese... Este párrafo dentro del inciso 19. Claro. Y entonces, bueno, nosotros planteamos una cosa más que era la laicidad. La laicidad. Sí. Porque no hay ninguna ley argentina, excepto la ley del 2006, la Ley Nacional de Educación. Pero ninguna, o sea, la ley 1420, que muchas veces la presentan como gratuita, obligatoria y laica, no es cierto. No es laica. O sea, no figura el laicismo en ninguna ley argentina. Y nosotros sí insistíamos ahí en el laicismo. Me decía que terminó ganando el dictamen de mayoría, terminó ganando el lobby del Banco Mundial. Sí, claro. Se refiere a esto, Sí, porque no pudieron evitar que se incluyera la palabra gratuidad. Claro, pero fue hasta donde pudieron llegar, hasta donde el Banco Mundial pudo llegar, porque hubiera ido mucho más allá. Hubiera abierto más la posibilidad de la privatización, ¿no? Entiendo. ¿Para usted hoy está protegida la universidad pública gratuita en la Constitución, o puede llegar a tener interpretaciones esto que permita abrir la puerta hacia una privatización, ¿no? El problema es que la que no está protegida es la Constitución. ¿Por qué no está protegida? Bueno, porque tenemos un gobierno que saltea digamos, la división de poderes permanentemente, ¿sí?, que desconoce, digamos, por ejemplo, los derechos y garantías, que suena, y lo subrayo, que ha sido un enorme aporte de la Constitución del 94. Cuando a veces se discute la Constitución del 94 no desde la derecha, sino desde la izquierda o de posturas más críticas, muchas veces se saltean el capítulo de derechos y garantías. De tratados o de nuevos derechos. No. Los nuevos derechos y garantías. Ok. Sí.
Y además de los tratados, además, no, eso es muy importante, además, digamos, del lugar que se le dan a los tratados internacionales, ¿no? Pero bueno, me decía que la Constitución está como desprotegida en líneas generales, dice usted. Sí, lo que está desprotegido es la Constitución Nacional. Y además, digamos... Pero igual eso se le preguntaba para el futuro, ¿no? En el futuro, más allá de este presente, Sí. de esta Argentina, ¿no? Libertaria en la que estamos haciendo esta entrevista. Pero le pregunto para el futuro si se llevara al límite, ¿no? Los límites de la Constitución, así como está redactada, permitiría que se abra una puerta hacia la privatización, o está protegida por la Constitución la universidad pública gratuita. Está protegida por la Constitución. Ok. Sí, O sea, lo máximo que puede llegar un gobierno que intente avanzar sobre esto es hacia el control, de los fondos, hacia auditarlas. Bueno, si cumple con la Constitución. O sea, auditarlas, están auditadas permanentemente. La CIGEN está auditando permanentemente. Y además hay auditoría interna del sistema de educación superior, a partir del Consejo Interuniversitario Nacional. Hay 2 auditorías permanentes. Entonces, cuando dice el gobierno, no se dejan, no quieren que los auditemos, vamos a ir... A ver, sino para qué existe la CIGEN, ¿no? Entiendo. El otro día, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, y el otro día justamente estaba en una reunión y estaba la CIGEN. Entonces, no, pero por eso, o sea, yo creo que sí, en ese sentido, hay que cumplir esta Constitución. Es decir, y si la Constitución dice educación gratuita, la educación tiene que ser gratuita. Si quedó ambiguo porque dice gratuidad y equidad, hay leyes posteriores que aclaran eso perfectamente. Y la principal es la Ley de Educación Nacional del 2006 y la modificatoria de la Ley de Educación Superior del 2015. No cumplirlas, ¿sí?, es alterar el mandato de la Constitución, porque donde dice que las leyes deben cumplirse es en la Constitución. Perfecto, Adriana, eso se comprende. ¿Quedó conforme en líneas generales con la redacción de esta parte de la Constitución, aparte de la educación pública, Si lo de las demás, universidades? sí, está bien. No, con lo que quedó, con el dictamen de mayoría que quedó del... No, es que el dictamen de mayoría tiene esos 2 problemas, que son problemas serios. O sea, son ambigüedades, de las cuales hay varias en la Constitución, ¿sí? El sistema judicial, por ejemplo. Hay varias ambigüedades. Entonces, sí, yo creo que da para la interpretación. Ahora, luego hubo leyes, y entonces la Constitución manda cumplir con las leyes. Una ley se anula con otra ley. Ok, entiendo. Para ir pasando para otros temas, ¿cuándo le quedaron amigos de la convención? Gente que conoció en la convención y luego sostuvo una amistad a lo largo de los años. Bueno, lo que pasa es que yo era amiga de muchos, era conocida, conocía a muchos, ¿no? Con algunos de ellos después fuimos compañeros en la Cámara de Diputados. Pero el mejor amigo de todos, insisto, era Alfonsín. Era Alfonsín. No, y después el obispo de Nevares, digamos, varios otros. ¿Sintió mucho usted la renuncia de Nevares cuando él decide dejar la convención? Sí. ¿Intentó convencerlo, conversó con él? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, conversé con él. Me dio pena realmente que hubiera tomado esa resolución. Fue un golpe, digamos, lo sentimos mucho todos, ¿no? Y después, la Convención Constituyente tiene esta cosa de lo que usted decía, ¿no? De, bueno, Argentina venía de la dictadura, habían pasado 10 años, un poco más, venía a consolidarla, decía usted, había una necesidad de reformar la Constitución, se consolidaba el proceso democrático.
Y también de ahí fue derivando a otros lados. El Frente Grande se une con Bordón, se forma el Frepaso, después eso deriva en la Alianza. La Argentina, el 94 fue un pivot en la historia de la Argentina que terminó desencadenando en el resto, que tal vez después termina en la crisis del 2001, que sirve para ordenar lo anterior. ¿Cómo ve usted el proceso de la Convención del 94? Yo creo que soluciona muchos problemas sociales, pero no termina de aportar en cuanto a la estructura política. Digamos, por ejemplo, el hecho de que en la Argentina hay una enorme debilidad en los partidos políticos, ¿sí? Yo no sé, tendría que revisar de nuevo partes de la Constitución. No puedo decir que de la Constitución salió todo lo que ocurrió después, ¿no? Hubo políticas, digamos, que estuvieron al borde de la Constitución. La lucha en el campo político fue muy diversa y sobre todo, digamos, jamás se solucionaron los problemas económicos profundos que al final del segundo mandato de Menem llevan a la sociedad, como sabemos, a un desastre que termina en el 2001. Pero eso empieza al final del gobierno de Menem, ¿sí? El segundo no empieza con la alianza, empieza con el gobierno de Menem. Claro, con el final de Menem. Va fracasando la política, ¿no? Sí, los problemas se fueron arrastrando, ¿no? Sí, claro. Allá había mucha cena de noche, muchos encuentros, mucha conversación en bares. ¿Cómo era la rutina de trabajo en Santa Fe o en Paraná? Era muy lindo porque sí, había mucha conversación en bares, yo no me acuerdo ahora, pero había 2 o 3 lugares a donde íbamos en Santa Fe, ¿no? Hubo una convivencia muy linda. Y no solamente adentro de cada partido, ¿no? Sino del conjunto de los convencionales. Esa convivencia, ese clima de consenso que había en esa época, ¿qué cree usted que pasó, que se fue perdiendo en la política? Donde la confrontación se fue adueñando de la forma de hacer política. Bueno, hay varios factores que intervienen, ¿no? Uno es el avance del neoliberalismo, sin ninguna duda, adentro del gobierno de Menem, ¿no? Y el avance del neoliberalismo significa un golpe fuerte para la estructura de partidos, es un golpe fuerte. Digamos, no hay una derivación directa, no hay una causa absoluta, pero sí es que se abre el escenario neoliberal, ¿no? O sea, yo creo que Menem me abre la puerta y Cavallo, y después es muy difícil volver para atrás. Entonces, cuando se forma la alianza, yo participé de la formación de la alianza, fui diputada por la alianza después, parecía haber un gran consenso. Eso es interesante, porque son momentos en los cuales, parece que todos somos amigos, pero a la hora de tomar decisiones sobre la economía, decisiones sobre la educación, decisiones sociales, ya son distintas. Se abren otros intereses de clase. No iría a los intereses personales, más bien iría a los intereses de sectores sociales, etc. ¿Usted dice que había más consenso en el 99 que en el 94? ¿Que había? ¿Más consenso en la época del 97, 99 que en el 94? No. Cuando se crea la alianza. Es que fue distinto. Me quedé pensando porque fue distinto. En el 94 fue como, hay que reformar la Constitución, teníamos a la dictadura en la espalda todavía. Claro. En cambio, con la alianza, fue una época, yo lo recuerdo y digo, no, ¿qué pasó?
Es decir, sí sé qué pasó, o sea, no supieron qué hacer con la economía. Ahí sí vino, había estado el consenso de Washington antes, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, entonces ahí hay un derrumbe y no hubo capacidad de conducción de la Rúa ni del radicalismo. No, pero sacando la parte económica, sacando los peros. Sí. ¿Qué me dice? ¿A qué se refiere cuando dice qué pasó? ¿Qué es lo que analiza usted? Y digo, la alianza tuvo dos momentos. Un primer momento donde Alfonsín tuvo mucha importancia y dirigió. Donde Caputo... Sí, Dante Caputo. Sí, Dante Caputo. Hay tantos Caputos en diferentes momentos de la historia. Sí, son lo mismo. El radical es Dante. Dante Caputo. Era, digamos, como el que él dirigía directamente. Y sí me acuerdo como en un momento empezó a aparecer Machinea a enfrentarse y trayendo la voz de los organismos internacionales, la voz de los intereses financieros en el Instituto Programático de la Alianza. Hasta que llegó un momento en que se fue Machinea, puso otro local, Alfonsín dejó de ir. ¿Por qué dice Alfonsín no de la Rúa? No, digo Alfonsín. El Instituto Programático de la Alianza. Sí. Sí, ahí Alfonsín tuvo un papel muy importante. Ok. Alfonsín y Chacho. Ok. Sí. Pensé que se refería de la Rúa. No, me refería a Alfonsín. Ok. Perfecto. Fue clave en esos momentos, Alfonsín. Sí. De esos años. Clave. Ok. Sí. Adriana, ¿qué otros recuerdos le dejó la Convención Constituyente? En general buenos recuerdos, ¿no? O sea, que van por ese lado de la convivencia con todos, ¿no? La enorme experiencia de participar, de hablar, etcétera, con un auditorio y en ese lugar, y en el Paraninfo de la Universidad del Litoral. Y digamos... aprendí mucho desde el punto de vista legislativo, o sea, yo no soy abogada, pero aprendí mucho. Bien. Así que la verdad que tengo un muy buen recuerdo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario.